Impacto ambiental. Se llama impacto ambiental a cualquier modificación causada al medio ambiente. El impacto ambiental puede ser negativo cuando se perjudica al ambiente o positivo cuando el ambiente se ve beneficiado. Puede ser reversible cuando después del cambio producido el ambiente puede retornar a su estado original. En el caso de un daño es cuando éste tiene reparación. También puede ser temporal cuando el ambiente puede volver a su estado original a corto, mediano o a largo plazo. Puede ser también un impacto recurrente, o sea, cuando se da en repetidas ocasiones, llegando a ser irreversible si no se detiene a tiempo el proceso modificador. Cuando el cambio o modificación del medio ambiente es producido por fenómenos naturales, se conoce como impacto ambiental natural, el cual también puede ser de tipo negativo o positivo. Un ejemplo de un impacto ambiental natural negativo es el choque de un meteorito, que puede incluso ocasionar extinciones masivas, tal como ocurrió hace 65 millones de años. Un impacto ambiental positivo es, por ejemplo, el producido durante el periodo geológico conocido como la Gran Oxidación, que fue un cambio medioambiental ocurrido hace 2.400 millones de años sobre el periodo sidérico, en el cual aparecieron los primeros microorganismos que realizaban la fotosíntesis oxigénica, o sea que liberaban oxígeno al medio ambiente. Este proceso, que aunque por una parte fue causante de la extinción de millones de microorganismos para los cuales el oxígeno era tóxico, por otra parte fue el principio de un cambio medioambiental que eventualmente daría lugar al surgimiento de formas de vida mucho más complejas y diversas. Por otro lado, cuando el impacto ambiental es producido por el ser humano, se le denomina impacto ambiental antropogénico, pudiendo ser positivo cuando el ser humano realiza acciones en favor del ambiente, como la reforestación de un bosque, o negativo cuando lo daña, por ejemplo, un derrame de petróleo. Generalmente el impacto ambiental natural es más equilibrado. En cambio, el impacto ambiental antropogénico suele ser mucho más negativo que positivo. Las principales consecuencias del impacto ambiental negativo antropogénico a nivel global son: calentamiento global, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, erosión, desertificación y pérdida de la biodiversidad. Calentamiento global. Se conoce como calentamiento global al aumento a largo plazo de la temperatura media de la Tierra. Este fenómeno forma parte del cambio climático y ha sido demostrado por la medición directa de la temperatura comparándola año con año. Además, varios efectos colaterales climáticos que sufrimos hoy en día también lo confirman. La temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente entre 1.1 y 1.2 grados centígrados desde la Revolución Industrial. Aunque la temperatura va aumentando y disminuyendo varias veces a lo largo de la vida de la Tierra, debido a causas naturales, el calentamiento actual se ha disparado demasiado rápido como para ser producido por causas naturales. En otras palabras, a pesar de que en términos geológicos estamos entrando en un periodo interglacial donde se espera un incremento lento y paulatino de la temperatura, aún así el aumento tan drástico de la misma, así como el notable cambio climático que este aumento conlleva, producido en tan corto tiempo, no puede ser atribuible a dicho fenómeno natural. Efecto invernadero. Uno de los principales causantes del calentamiento global es el efecto invernadero producido por varios gases generados por la actividad humana. Los gases de efecto invernadero son metano, dióxido de carbono, óxidos nitrosos y clorofluorocarbonos.
Estos gases absorben la radiación que llega del Sol e impiden que vuelva a salir, calentando la Tierra como en un invernadero de plantas. Y aunque es un fenómeno natural, su incremento por la actividad humana ha provocado un aumento de la temperatura a escala global. Sin embargo, en cuanto al dióxido de carbono, que es un gas del que hemos oído hablar mucho, es importante aclarar que no hay que considerarlo como algo malo. Al contrario, es necesario para mantener una temperatura que propicie la vida, ya que sin él la Tierra no podría retener el calor y las temperaturas se desplomarían hasta el punto de congelación, lo que impediría la vida en el planeta. Lo malo en realidad ha sido el exceso de dióxido de carbono provocado por el ser humano, el cual, además de ser arrojado a la atmósfera, es absorbido en los océanos, acidificándolos. El efecto invernadero y el calentamiento global tienen como consecuencia el derretimiento de los hielos polares y los continentales, aumentando en consecuencia el nivel del mar. Además, todo esto en conjunto da lugar a la aparición de anormalidades climatológicas con mayor presencia de huracanes y tormentas, más intensas de lo usual y en regiones donde no es común su formación. Además, el aumento de la temperatura propicia sequías provocando incendios, dañando a la agricultura y a la ganadería, lo que se traduce en falta de alimento y escasez de agua potable. Estos cambios bruscos de temperatura provocan también un empeoramiento de las condiciones de salud en personas con afecciones cardiovasculares y de las vías respiratorias. Además, debido al calor y a las lluvias, aumentan las enfermedades características de climas tropicales, como las gastroenteritis bacterianas, el cólera, el ébola en el caso de África, el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. ¿Qué se ha hecho al respecto? Uno de los acuerdos internacionales más importantes que se han tomado con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es el Protocolo de Kioto, firmado el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kioto, Japón. Otro acuerdo importante es el Protocolo de Montreal, diseñado para proteger la capa de ozono, comprometiendo a los países que firmaron a disminuir la producción y emisión de SAO, o sea, sustancias agotadoras del ozono. Fue firmado el 16 de septiembre de 1987 en la ciudad de Montreal, Canadá. En esta animación se resume lo dicho anteriormente. El agujero de la capa de ozono en la Antártida y el efecto invernadero aumentan la temperatura de la Tierra, provocando el deshielo de los polos, y en consecuencia se ha producido un aumento del nivel del mar. Se ha calculado que esta elevación es de unos 3.3 milímetros por año, lo cual es lo que en promedio tardan en crecer las uñas en un mes. Este calentamiento global también causa sequías y pérdida de cosechas, lo cual a su vez da lugar a falta de alimentos, originando hambruna en algunos países. Entonces las personas están más debilitadas, sus defensas bajan y son más propensas a desarrollar cualquier tipo de enfermedad. También el aumento de lluvias aumenta la cantidad de aguas estancadas que son criaderos de mosquitos, incrementando así las enfermedades transmitidas por estos. Como se puede ver, el cambio climático también se relaciona con un aumento de enfermedades transmitidas por vectores. Un vector es todo aquel ser vivo que transmite una enfermedad. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti es un vector transmisor de muchas enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya. Además, como ya habíamos dicho, el cambio climático empeora las condiciones de salud de personas con padecimientos delicados, así como se ha sostenido que favorece el surgimiento y propagación de epidemias y pandemias como la actual pandemia de coronavirus. El contacto con especies aisladas con las que no se suele convivir provocó que este virus pasara de los animales a los humanos.
Sin embargo, existen virus que solo afectan a los animales y no a los humanos, y virus que solo afectan a los humanos y no a los animales. Pero este virus, el SARS-CoV-2, mutó para pasar de un reservorio animal a un hospedero humano, y no solo eso, mutó para ser transmisible de humano a humano, o sea, ocurrieron dos mutaciones. A este tipo de transmisión de un agente patógeno de un animal a un humano se le llama zoonosis. La hipótesis más aceptada es que ya que los coronavirus son habituales en varias especies animales y el SARS-CoV-2 que afecta a los humanos es muy similar al de los murciélagos y pangolines, se piensa que el virus de alguna manera se transmitió primero entre ellos para luego saltar a los humanos. La lluvia ácida es otro efecto del impacto ambiental negativo antropogénico. Es producida por los óxidos nitrosos y el dióxido de azufre emitido hacia la atmósfera por las fábricas, que al combinarse con la humedad del aire producen ácido sulfúrico y otros compuestos que luego se precipitan al suelo en forma de lluvia ácida, dañando a la vegetación y a la fauna de la región afectada. Otra consecuencia del impacto ambiental negativo antropogénico es el debilitamiento de la capa de ozono de la Tierra, la cual es un filtro de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Este debilitamiento es producido por gases como los clorofluorocarbonos y los compuestos de bromo. Estos gases producen radicales de cloro y bromo que disocian la molécula de ozono destruyéndola, adelgazando de esta manera la capa de ozono de la estratosfera. Este adelgazamiento es más notorio donde la atmósfera es menos densa, o sea, en las regiones polares. Los rayos ultravioletas son de tres tipos: UVA, UVB y UVC. La radiación UVA no es filtrada por la capa de ozono, aunque es poco dañina. La UVB es más dañina, pero es parcialmente filtrada por la capa de ozono. La UVC es muy dañina, pero es filtrada completamente por la atmósfera. El agotamiento de la capa de ozono tiene como consecuencia un aumento de la filtración de los rayos ultravioleta, propiciando un aumento en la aparición de cáncer en la piel y de cataratas en los ojos. Y además a niveles altos es dañina para las plantas y todo ser vivo en general. Otro efecto del impacto ambiental es la erosión, que puede ser causada por elementos naturales del clima y también por actividad humana. Cuando es por actividad humana, los suelos son despojados de su vegetación en terrenos que han servido como campos de cultivo durante muchos años, por ejemplo. Otro efecto del impacto ambiental es la desertificación. Tiene también varias causas. Una de ellas es la actividad humana y el cambio climático. El desierto del Sahara, por ejemplo, se está expandiendo. Ha crecido un 10% desde 1920 y se están presentando condiciones de desierto en lugares donde no lo era. La tierra pierde su capacidad para retener agua y pierde material orgánico, lo cual se traduce en un terreno estéril. Por último, está la pérdida de la biodiversidad. Un ejemplo es la disminución de la población de anfibios como ranas, sapos y salamandras. A muchos podría no llamarles la atención estos animales por su aspecto, pero no prestarles atención, ignorarlos y no protegerlos solo porque son feos, entre comillas, es un grave error, ya que juegan un rol esencial en el equilibrio del medio ambiente. Los sapos y las ranas se pueden comer miles de mosquitos y sus larvas al día, haciéndolos un excelente control efectivo y natural de las plagas, disminuyendo además las infecciones transmitidas por estos. También los peces y los insectos como las libélulas pueden comerse a las larvas de los mosquitos. En conclusión, los animales, por más indefensos y de aspecto desagradable que puedan tener, forman parte de la naturaleza y cumplen una función muy importante en el ambiente.
¿Creen que la extinción es un fenómeno exclusivo de la era de los dinosaurios? Desafortunadamente siguen habiendo extinciones hasta la época actual, y muchas de ellas causadas por el ser humano. Algunos ejemplos de extinciones recientes son la del pájaro dodo de las Islas Mauricio en el Océano Índico, el tigre de Tasmania, del cual existe evidencia filmográfica del último de su especie, el tigre de la isla de Java. Un dato curioso es cuando el ser humano llegó al continente americano cruzando por el estrecho de Bering hace 12.000 o 14.000 años, se encontró con especies de elefantes y caballos. Así es, en América alguna vez existieron elefantes y caballos, pero se extinguieron en parte por la cacería humana y en parte por el cambio del clima debido al término de la última era glacial. La pregunta es, ¿nosotros nos extinguiremos? ¿Algún día nos vamos a extinguir?